Muy buenos días. Es martes 31 de marzo, último día de mes, y en nuestra guía de lectura anual nos corresponde leer en el libro de Josué, que comenzamos a leer ayer, los capítulos 5 al 8, en el Salmo 14 y en Lucas capítulo 15. Hoy meditaremos en el Salmo 14, los versículos 1 al 4, que como cada día, Eli nos lee y nosotros acompañamos su lectura. Salmos capítulo 14 versículos 1 al 4. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Muchas gracias, Eli. No es ateísmo, es algo peor. Hay textos en la Biblia que no necesitan muchas palabras para incomodar. No gritan, pero pesan, no se extienden, pero se quedan en nuestra mente y corazón. Y el Salmo 14 es uno de esos textos. Es corto, directo, casi crudo, y sin embargo cuando uno se detiene a escucharlo con calma, descubre que no está hablando solo de otros, sino de una forma de vivir que se vuelve peligrosamente normal. Déjame leerte la idea central de este salmo con estas palabras. Habla de lo que ocurre cuando una persona decide vivir como si Dios no contara. Y ahí comienza todo. Como bosquejo, hoy vamos a recorrer un camino muy especial. Primero la voz del necio, una negación práctica de Dios. Luego la voluntad que forma el carácter y contamina la vida. La mirada de Dios desde el cielo, porque Dios busca al sensato, y una denuncia que no apaga la esperanza. Así que con estos 4 puntos en mente, volvemos al texto. Y primero, la voz del necio. Una negación práctica. El Salmo comienza con una frase que muchos conocen. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero aquí hay algo importante que a veces se nos escapa. El salmista no está describiendo a un filósofo ateo sentado frente a un escritorio. Está describiendo a alguien que toma una decisión interior. Porque fíjate bien, no dice piensa, no dice razona, dice en su corazón. Dice en su corazón. Es decir, no es una conclusión intelectual, es una postura de vida. Y muchas veces esa frase no suena así de explícita, pero la vida diaria suele sonar más bien como Dios no se va a meter conmigo, total nadie lo va a saber, no es tan grave, Dios entiende, después lo arreglo. Y eso es lo que podríamos llamar ateísmo práctico. No negar a Dios con la boca, pero vivir como si Dios fuera irrelevante. Y el salmo es claro, para el salmista eso es necedad. ¿Por qué? Porque implica asumir que Dios es indiferente, que no ve, que no se interesa por la conducta humana. Y esa idea no es inocente, nace de un corazón que no quiere rendir cuentas. En segundo lugar, la voluntad forma el carácter y tristemente lo corrompe. El Salmo no se queda en la idea, va más profundo. Muestra que cuando una persona decide sacar a Dios del centro, algo comienza a pasar por dentro. La voluntad empieza a moldear el carácter. Lo que eliges una vez se vuelve costumbre, lo que justificas se normaliza, lo que toleras termina gobernándote.
Y entonces el texto dice algo muy fuerte. Ese corazón se corrompe y esa corrupción se expresa en acciones. Porque nadie vive solo para sí mismo. Nuestra manera de vivir siempre termina afectando a otros. Por eso el Salmo habla de una corrupción que se extiende, que contamina, que se vuelve colectiva. Una necesidad que deja de ser excepción y se convierte en ambiente. Y aquí el texto se vuelve incómodamente actual. Vivimos en una cultura donde no hace falta negar a Dios explícitamente, basta con ignorar su voz. Una cultura donde se puede hablar de Dios los domingos y vivir el resto de la semana como si Él no tuviera nada que decir sobre nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestro dinero, nuestras palabras o tristemente incluso nuestra integridad. El Salmo está diciendo, cuando Dios deja de importar, la vida se desordena, porque se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Pero claro, el Salmo continúa. Y en el verso 3 dice, la mirada de Dios desde el cielo. Miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Y ocurre un giro precioso en el Salmo. De pronto el enfoque cambia. Ya no estamos escuchando al necio hablar desde la tierra. Ahora vemos a Dios mirando desde el cielo. Contempla a los mortales para ver si hay algún sensato, algún entendido, alguien que busque a Dios. Y esta frase debería conmovernos profundamente, porque no presenta a Dios como un espectador indiferente, sino como alguien que busca. ¿A qué te recuerda esto? ¿No trae a tu mente la conversación de Jesús con la samaritana? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y aquí vemos cómo Dios mira a la humanidad y lo hace con expectativa. ¿Habrá alguien que quiera sabiduría? ¿Habrá alguien que me tome en serio? ¿Habrá alguien que me busque de verdad? Y claro, el contraste es fuerte. El necio vive como si Dios no estuviera, pero sí, Dios sí está, y está observando, está mirando, y eso cambia todo. Significa que nuestra vida no es invisible, nuestras decisiones no son insignificantes y nuestro corazón no es irrelevante. Pero claro, hay una denuncia pero que tiene esperanza. Porque el Salmo no suaviza la realidad. Habla de una corrupción extendida, de una humanidad extraviada, pero, y esto es crucial, no termina en desesperanza. En medio de esa descripción oscura aparece un detalle luminoso. Existe un grupo que pertenece a Dios. El texto los llama el justo y el pobre. Personas que, a diferencia del necio, invocan al Señor. Y esto es hermoso porque muestra que Dios no está buscando a los autosuficientes, a los impecables, ni a los que tienen todas las respuestas. Busca a quienes lo reconocen, a quienes lo necesitan, a quienes desde su fragilidad dicen, Señor, aquí estoy. El pobre en la Biblia no es solo quien tiene carencias materiales, sino alguien que sabe que no se sostiene solo. Y ahí aparece la esperanza del Salmo. Aunque la necedad se haya vuelto común, Dios sigue encontrando corazones que lo buscan. Imagina un lugar donde hay un cartel que dice cámaras de seguridad fuera de servicio. Para algunos ese cartel no cambia nada, pero para otros
Es una invitación. Oh, puedo hacer lo que quiera. La cámara no creó la corrupción, solo reveló lo que había en el corazón. Y esto nos lo recuerda el Salmo 14. Vivir como si Dios no mirara no me hace libre, solo deja al descubierto lo que hay en mi corazón, lo que gobierna en nuestros corazones. Por eso la pregunta no es si crees que Dios existe. La pregunta es si vives como si Dios importara. Porque el corazón que lo ignora se desordena. Pero el corazón que lo busca, aunque sea débil y pobre, encuentra el camino de vuelta a la sabiduría. Padre amado, gracias te damos por el Salmo 14. Que su mensaje cale en nuestro corazón. Que podamos vivir sabiendo que nos buscas, que nos observas, que nos conoces. Oh Dios, encuentra en nosotros personas de fe, que vivamos en el temor de Dios, que buscamos agradarte, que nuestra vida no esté desordenada como la de tanta gente que vive como si Dios no existiera. Oh Señor, que este mensaje llegue a los corazones que hasta hoy han vivido de manera equivocada y que dejen la necedad para abrazar la fe y vivir bajo la mirada de un Dios que ama, que es santo y que bendice. En tu nombre, amén. Os espero mañana miércoles. Manteneos bendecibles.